Bueno, por aquí tenemos a Juan, y es que me he dado cita en uno de los 179 municipios de lo que es nuestra Comunidad de Madrid, Arroyomolinos. Buenos días, Sí, Juan. señor, buenos días, ¿qué tal? Pues nada, por aquí a ser parte de ese tan maravillístico paisaje que nos presenta esta parte de nuestra comunidad. Sí, esta parte que está dentro parte del Parque Natural del Valle Medio del Río Guadarrama, por el oeste de la zona metropolitana. Estamos en Arroyomolinos, que es un municipio joven que se ha desarrollado ya a finales del siglo XX, principios del XXI, de la extensión de Móstoles, el final de la zona metropolitana. Vemos aquí este rincón tan bonito, este arroyo de la Arroyada, con este puente de madera peatonal, paralelo a este puente de la carretera que une la carretera de Extremadura, la A5, con la entrada aquí al pueblo, que está ahí justo detrás de ti. Un pueblo muy pequeño, muy mínimo, ¿vale? Y que ha quedado muy grande, pues eso, una zona metropolitana. Ha crecido mucho de población de aluvión, los adosados, gente de Madrid, gente de fuera. El último ya expansión demográfica de la zona metropolitana. Ya hemos pasado aquí el puente que hemos visto antes, este puente de madera tan curioso, y nos disponemos pues a andar, a caminar por este vallecito tan precioso que se nos muestra aquí en los alrededores del pueblo de Arroyomolinos. Podéis ver aquí esta vegetación de ribera muy bonita, y sobre todo ahora en este otoño tan especial que estamos teniendo, este noviembre tan bonito. Pero fijaros lo que vamos a ver, veis aquí este cartel que vemos aquí, con sus molinos de todo tipo, conjunto histórico, unos en ruinas, otros no, y este cordel de Merinas, una vía pecuaria que se ve aquí, que es muy interesante. Y estamos, fijaros, un pueblo urbano de la zona metropolitana, Arroyomolinos, un pueblo que creció en los últimos tiempos y que está bastante bien. Fijaos aquí este molino, como se ha conservado, bueno, relativamente algo, pero fijaos la tipología típica de esta zona central de España, el ladrillo de tradición mudéjar y luego la mampostería arriba, perfecto, típicamente de la zona. Fijaos, el agua vendría por aquí, saldría toda la acequia hacia el río. Claro. Y aquí estaría el Rodezno trabajando. Haz de cuenta, Juan, que este es un molino de cubo. Como lo podéis ver, es cilíndrico, bueno, sí, se elevaría hacia arriba y aprovecharían perfectamente lo que serían esos pequeños arroyos. Claro. La agua de las lluvias también, para poder rellenar lo que era el interior del cubo, y así al día siguiente llegaba el molinero y podía empezar a dar vida a lo que era la producción de la harina. Efectivamente. La molienda, del grano y eso. Y pues aquí estaría la parte del cárcavo, donde se encontraría lo que es el rodezno, como tú muy bien apuntas. Estaría ahí lo que es el dado, y también pues lo que sería ese árbol que daría paso a lo que es el eje y daría vida a lo que es el movimiento de la solera y la molandera. Para aplastar el grano. Y que luego, por medio de la canaleta y otros elementos de la infraestructura interna de lo que eran estos mecanismos, pues daban vida al pan. Al pan, efectivamente. Y a muchas otras cuestiones. De lo que dependía también, la población aquella, Pero también no solamente para el uso humano, para el uso animal también. Para los animales también, claro. Y bueno, vamos a continuar por la ruta, Juan, y continuamos por lo que son estas bonitas vías pecuarias. Vamos allá. Pues nada, seguimos aquí en este paseo, fijaos qué maravilla, está este álamo negro que estamos viendo aquí, mira cómo están cayendo las hojas, si se ve, lo coge la cámara, así como se ve, cómo están cayendo, otoño total, es un paisaje maravilloso, y sobre todo en esta época que estamos viendo aquí en el mes de noviembre, como podemos ver, la gente por aquí andando, disfrutando en esta mañana otoñal. Y lo que nos habla un señor encargado de aquí de estos bosques, pues es que le queda poco tiempo a esto, tienen que talarlo, son de los años 70, de hace unos 50 años, por el tema de la celulosa, según nos ha contado el operario municipal, y bueno, es el problema que tiene esto, es eso, que se están venciendo y se empiezan a ser peligrosos los días de mucho viento, como podemos ver. Y bueno, tenían que sustituirlo por otra especie, o algo, porque esto no puede estar así, por el peligro que conlleva. Fíjate, mira, allí al fondo se ven como unos carrizales, mira qué altura tienen, cañaverales, impresionante. Y otro de los árboles que podría estar dentro de esos bosquetes de ribera, más o menos, tampoco es del tal, pero el fresno.
un árbol de poco monto, no crece mucho, y así quizás se evitaría el problema este. Como observas, si ves cómo están ladeados hacia un lado, que son peligrosos en días de mucho viento, pueden caerse, en estos valles, ¿verdad? Es un problema, porque es precioso, el paisaje es precioso, pero claro, se replantó en mal sitio, por lo que se ve. Bueno, también nos hablaba de que hubo una pequeña riada no hace mucho, ¿no? Sí, estamos en este otoño de 2024 y que ha habido una pequeña riada que no nos hemos dado cuenta, no ha salido en los medios de comunicación y que fue mucho más chunga la del año pasado, la de 2023. Claro, bueno, ha habido alguna inundación de algunas casas, pero que también parcelas. Lo que ha sufrido efectivamente han sido las parcelas, ¿no? Pero no ha habido afortunadamente ningún daño personal. Pues aquí nos encontramos con otro molino más, uno de los 7 molinos que había históricamente aquí en Arroyomolinos, de los cuales se conservan 5. Este es uno de ellos, molino de Cubo. ¿Y qué puedes apreciar aquí, Juan? Pues aquí se ve, pues aquí estaría fijado, aquí caería todo el agua, me imagino, y caería por allí, imagínate. Pero lo más representativo es que es de cubo. Sí. Ya lo ves, cómo se hacen estos pequeños túneles, estos pequeños tanques, que como ves está construido a partir del ladrillo, argamasa y todo, y que daría una consistencia bastante importante a lo que es el molino harinero. Sí. ¿No? Mirad, ahí arriba, por acá, mire, todavía encontramos ciertos pequeños restos, Juan, de lo que sería la parte de la acequia, que vendría desde una zona elevada, desde donde podían recoger el agua en cierta balsa, o también a partir de ciertas pequeñas presas, pequeños embalsecitos que iban sustrayendo el agua y lo traían directamente por acá, y por la energía cinética y la fuerza de la gravedad, pues vendrían a parar aquí para darle movilidad a lo que era el Rodezno, ¿no? Que estaría aquí en la parte de la cárcava, y que luego pues el Socás derivaría el agua nuevamente hacia lo que es el cauce del arroyo. Pues quería explicaros esto que veis aquí, este campo tan bonito, tan paradisíaco y tan bucólico, veis ahí ese labrantío, eso que veis allí. Bueno, pues esto es una zona ruralurbana. Si miras para acá, fíjate aquí, ¿ves el labrantío? Bien, pues esto que veis aquí es paisaje urbano, totalmente postindustrial, totalmente distinto del siglo XXI, estas urbanizaciones. Esto es la zona ruralurbana de la zona metropolitana urbana de Madrid. Es decir, que ya es el contacto con el campo. Estos chalés que veis aquí son de los años 10, final de los 90, primeros años del siglo XXI. Y esta población es totalmente terciaria, es del centro de Madrid, que ha venido aquí por ser del territorio más barato, y ha quedado totalmente urbanizado. Pero imaginaos esto, bueno, si veis ahí, detrás de esos chalés estaría la carretera de Extremadura, en aquella dirección, hacia allá, hacia el suroeste, hacia Badajoz y hacia Lisboa, hacia Portugal. Y ahí, el río Guadarrama, detrás de ese cambio de rasante estaría Navalcarnero, un pueblo que yo conocí pues muy pequeño en los años 60 y que allá es una ciudad bastante grande. Y como veis aquí, todo esto ya, Arroyomolinos, es una aldea. Pero que os hagáis la idea, en el año 50, Alcorcón y Móstoles, cada uno tenía 150 o 200 habitantes. 25 años después, en el año 75, rondaban los 50.000, 100 y pico mil, y ya ahora rondan los 200, en el caso de Móstoles, 220, 215, 20.000 habitantes, por precisamente la despoblación del centro de Madrid, movimiento centro urbano hacia la periferia urbana. Y esto se ve aquí perfectamente, este tema terreno urbano. Aquí está, digamos, se da en la mano la vida rural con la vida, esos que viven ahí son oficinistas de Madrid, terciarios totalmente, frente al primario que sigue trabajando aquí con su tractor estos territorios. Entes simbióticos, rural y también el urbanitas. Y luego aquí también hay algunos sitios, algunos antiguos polígonos industriales, el secundario, de los años 60 y 70, los años del desarrollismo industrializante de aquellos años finales del siglo XX, que entraron en crisis en los años 70. Y más o menos Arroyomolinos, dentro de lo que es la estadística del INE, pues cuenta a hoy en día más o menos con 30 o 35.000 habitantes. Sí, es el último pueblo, ya siguen construyendo, que es más barato, es, digamos, la última corona metropolitana. O sea, después la última que es Fuenlabrada, Parla,
Móstoles ya es la siguiente, Moraleja del Medio, Humanes de Madrid. Humanes, ¿cómo se llama? Torrejón de Velasco, Torrejón de la Calzada, Griñón, y luego ya entramos ya en la Sagra Toledana. Claro, y esa sería parte también de la Sagra madrileña, la parte sur de sí, Madrid, que norte de Toledo. Que llega hasta Getafe aproximadamente. Exacto. Bueno, Juan, y es que estamos dando también preámbulo hoy a lo que son las vías pecuarias. Haznos un pequeño resumen de lo que eran las vías pecuarias y la relación con lo que fue la Mesta. Pues mira, la vía pecuaria, la Mesta, el honrado concejo de la Mesta, lo fundó Alfonso X el Sabio, en la segunda mitad del siglo XIII. ¿Vale? Era un organismo impresionante, con todo tipo de privilegios. ¿Y qué consistía este negocio? Bueno, pues muy sencillo. La Mesta defendía los intereses de la nobleza. La nobleza tenía un medio de vida muy importante, y era la explotación de la lana de la oveja merina de extraordinaria calidad, y se llevaba a los puertos, una vez que estaba el esquileo, se llevaba a los puertos del norte cantábrico, a Santander, a Bilbao, y de ahí se exportaba, era muy apreciada, a Flandes, al Báltico y a Flandes, al noroeste de Europa. Y parte de este mecanismo económico, ¿cuál era? Pues muy sencillo, la trashumancia. La trashumancia es ganar trashumante de un lugar a otro, de España. Pues estas cañadas de la Mesta, grandísimas, que existen hoy, pero ya no tienen ese uso, transportaban miles y miles y miles de ovejas cada año. Es decir, si estamos, por ejemplo, al inicio de la primavera, el primer calor en el sur, rápidamente emigraban esos miles con una cantidad tremenda, un ejército de pastores, zagales, mayorales, todos con sus perros y demás. Se transportaban por estas cañadas a la vertiente sur de la Collada Cantábrica y del sistema ibérico. Ahí está la cañada soriana, segoviana, leonesa, y ahí pasaban el verano. Cuando empezaban los primeros fríos, pues ya para septiembre, era el camino inverso. Esos miles de ovejas volvían a bajar por toda la meseta a los pastos del sur, al invierno templado de Extremadura, de la dehesa extremeña, del Valle de Alcudia, todo eso, ¿vale? ¿Y qué pasaba? ¿Por qué la Mesta es el malo, la mala de la historia de España? Pues muy sencillo. Estos nobles, con sus intereses, les importaba un bledo pues las cosechas de las que dependía la vida, la alimentación de muchos campesinos pobres. Entonces los campesinos pobres, los agricultores, no tenían nada que hacer. Sus tierras no podían protegerlas, no podían tapiarlas, vallarlas, ¿vale? Entonces los ganados entraban, arruinaban al campesino, se comían todos sus cultivos, los arrasaban y el campesino no podía decir nada, ¿vale? Era tremendo. Entonces, claro, unos cultivos de que dependían miles y miles y miles de personas, porque en aquella época había crisis de subsistencias y mucha gente moría de hambre. ¿Y qué pasó? Que ya por fin, hacia el final del siglo XVIII, ese sistema, llamado Antiguo Régimen, entró en crisis, sistema económico por feudal, y empezó el precapitalismo ya. Y las Cortes de Cádiz, en 1812, ya suprimieron la Mesta, ¿vale? Y todos sus privilegios. Empezaba una agricultura totalmente moderna, el vallado de las fincas y tal. Y esta lana merina española desapareció, prácticamente desapareció. Se lo quedaron los ingleses, sobre todo, se las llevaron sobre todo a Australia, Nueva Zelanda, y aquí quedó la oveja churra, que es la oveja peor, la oveja cárnica, la que da queso, y la carne que disfrutamos de sus corderos lechales. Muy bien. Y es que, Juan, las vías pecuarias a nuestros días llegan con ciertas peculiaridades, como es la reducción de sus anchuras, ¿no? Claro, claro. Porque las vías pecuarias, pues, a nuestro entender, se trasladan a nuestra España a lo largo de unos 125.000 kilómetros, sí, extendido por todos estos diferentes sistemas una barbaridad de vías, las cuales se dividen, pues, en cañadas, en cordeles, en veredas y en coladas, ¿no? Y si te has dado de cuenta, en muchas ocasiones que hemos pasado por diferentes cañadas, como tú muy bien apuntaste, la riojana o la segoviana quizás, pues hemos visto esa estrechez. Sí, sí. Cuando las cañadas realmente deberían tener de punto a punto de su arcén unos 75 metros. Y los cordales 37,5 metros. Y ya pues lo que son las veredas y las coladas de 20 metros hacia abajo. Y lo hemos visto reducido. Y como apunto, a nuestros días llegan pues teniendo ciertos aspectos
que les mantienen aún como son aún los medios agropecuarios, pero también para lo que es el sistema medioambiental, que está muy de moda por estos días con el tema del calentamiento global, entre otros, y también pues para eventos públicos como deportivos y muchas otras cuestiones relacionadas pues con el tránsito y el senderismo por todas estas vías. Claro, para que no se pierdan, eso no deja de ser un patrimonio cultural histórico impresionante. Y que a lo largo de la historia han estado protegidas, como tú muy bien apuntaste. Claro, claro. Desde Alfonso X. Décimo, el sabio, digo, segunda mitad del siglo XIII, hasta principios del siglo XIX, con la Revolución Liberal Burguesa. De todas formas, quiero hacerte una anotación. Sí. Mira, aquí, para que os hagáis la idea, si esto es la cañada, imaginaros aquí, fijaros aquí, este vallado, y ahí se ve un campo en barbecho. Sí, sí. Que ha estado cultivado, está en barbecho, pero otro año sí que se cultiva. En aquella época pasarían por aquí y esos barbechos, fuera. Fuera. Arrasados por las ovejas. Y el agricultor, expropiación. Y el agricultor se quedaba pues viendo con cara de tonto. Exactamente. Bueno, vamos a continuar nuestra ruta y nos vamos hacia lo que es el carril del Guadarrama. Vamos allá. Vamos.